Ahí vemos, voy a trasladar la... ¿Ya? Ahí vemos fundamentalmente los pedúnculos cerebrales. Aquí está la protuberancia, acá también seguiría el otro lado de la protuberancia, pero por dentro va. Miren cómo va desde la médula espinal, llevando la información hacia los hemisferios cerebrales, para, vuelvo a repetir, ajustar la coordinación. Recuerden, movimiento de la cabeza al lugar, al sitio donde viene el estímulo y poder movilizar mis ojitos. Eso me permite fundamentalmente realizar el pedúnculo cerebral. Por eso que esta estructura, de acuerdo, es importante en el desarrollo, de acuerdo, de la coordinación motora. Díganme, pregunten. ¿Nada? Ya. Bien, vamos al siguiente tema. Meninges. Profesor, dime, te escucho. Profesor, disculpe que lo moleste. Sí, quiero grabar la clase, pero me dice que tengo que solicitar permiso al hospedador. A ver, hija, a ver cómo hago acá. A ver, me imagino que grabar. ¿Ya? No. Sí, pero... ¿grabando? Sí, eso lo está grabando usted, yo no lo tengo. ¿Ves? Solicite permiso al hospedador. A ver, lo que pasa es que yo quisiera verlo cuando pueda, no esperar a que de repente algún compañero me envíe el video o mande el video al grupo. A ver, hija, te explico. Su tutor me ha mandado un correo. Como estoy grabando la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a tener que colgarla ahora. A ver, control remoto, a ver, vamos a ver qué sale. Detener, mostrar, quitar panel de video. No me sale. Voy a tener que consultar, a ver, porque acá no, en la barra, no me indica que... Profesor, en compartir pantalla, ahí tiene la opción donde usted puede dar el permiso para que los demás puedan grabar. A ver, voy a entrar, ¿ya? Ajá, sí lo hice yo la vez pasada. A ver, ¿dónde doy el clic? A ver, hija. Me decía compartir pantalla y ahí es una la opción que usted tiene que dar el permiso. Selecciona la ventana que usted debe compartir. No, la siguiente. ¿Esta? A ver. Cámara. Verdes. Donde dice compartir pantalla. Centro. Presione y ahí le van a salir como tres opciones. ¿Dónde, corazón? A ver, escúchame, a ver. En la parte inferior de la pantalla, profesor. ¿Aquí? ¿Donde dice donde está el puntero? No. Abajo, donde dice compartir pantalla, optimizar. Ahí presiona profesor y ahí le va a salir tres opciones chiquitas donde usted va a decir qué es lo que quiere permitir grabar pantalla y esas cosas. Donde dice compartir pantalla, ahí haga clic. A ver, habilitas. No. A ver, nuevamente. Vamos a intentar, cuando usted baja el puntero hacia la parte inferior de la pantalla, sale un... Ahí dice compartir. Claro, ahí dice compartir pantalla, dice silenciar, iniciar video, participantes, chatear, compartir pantalla, grabar. A ver, compartir. Y usted tiene que compartir pantalla. Ahora, está compartiendo la pantalla, sí. Ahora dice está compartiendo la pantalla. ¿Está bien? No lo sé. ¿Están viendo? No. No puedo grabar. ¿Ya? Ahorita es la diapositiva de meninges. Bien. En todo caso, si no se puede, trate de enviarlo lo más pronto posible la grabación, profesor. Ya, favor. Hija, no te preocupes. Listo. Gracias. Por eso estoy colgando también los PPT. Ya. Entonces, les estaba diciendo que en la anterior imagen, miren, ahí está el hueso, ¿cierto? Tabla externa, tabla diploe, tabla interna. Esto sería las meninges. Las meninges son tres. Dura madre, que es la capa más dura. La intermedia se llama aracnoides y la que está pegada al sistema nervioso central, o sea, la corteza, se llama pía madre. Entonces, la capa dura es la que permite proteger, como le dije, envolver a todo el sistema nervioso central, hasta la última parte, desde la corteza cerebral hasta la caudequina o filón terminal. Todo está envuelto por esta estructura llamada meninges. Ahora,
Ahí vemos en este caso un corte ahí vemos, esta es la capa externa llamada dura madre, la aracnoides. Es una capa fundamentalmente que le llaman una red trabecular. Recuerden este nombre, ¿ya? Red trabecular. Es por eso araña, como tela de araña. Por ahí pasan los vasos sanguíneos. Esos son vasos sanguíneos que recorren, ¿de acuerdo? Están rodeados de ese líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Este líquido lo que hace es, sirve de intercambio entre ¿quién? Entre la sangre que pasa por las arterias, por la irrigación cerebral, para poder nutrir al cerebro. ¿Qué parte es la que nutre? Fundamentalmente todos los oligoelementos, llámese sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Ahora, si nosotros tomamos algún fármaco que sea liposoluble, entonces fácilmente podrá entrar en esta estructura. Hay obviamente una diferencia fundamental entre el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo?, que permite fundamentalmente rodear a los vasos sanguíneos. El plasma no tiene la misma composición y vamos a ver por qué. Ahí va abajo, ya está la corteza cerebral, el vaso sanguíneo que la recorre, y ahí está la pía madre que está pegada a la corteza cerebral. Entonces, capa externa, dura madre. Capa intermedia, aracnoides, que le dije es una red trabecular por donde pasan los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. Ese espacio se llama espacio subaracnoideo. Y de ahí la pía madre pegada a la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Ahí vemos, en ese caso, cómo son las meninges. Ya, miren las imágenes. Fundamentalmente, la imagen. Esta imagen, de acuerdo, que está rodeando a la masa encefálica, es la famosa dura madre. Se ha cortado para que puedan observar la calota, es decir, la bóveda, el techo de la bóveda craneal. Aquí vemos expuesta también, de acuerdo, miren estas pequeñas líneas azules, es nada más que el territorio de los vasos sanguíneos, que indica que la sangre sube, rodea la masa encefálica y se profundiza. Por eso que cuando alguien se golpea intensamente la cabeza, dice, oye, ¿qué ha pasado? Me está provocando cierta molestia. Es porque a veces la hemorragia o el proceso inflamatorio comprime, y como no hay espacio para que se disipe esa hemorragia, porque ya tenemos la estructura de la bóveda craneal muy bien definida, entonces al ser tan dura, entonces nos manda esas sensaciones dolorosas, desagradables, que se llama cefalea. Y si sigue comprimiendo, puede afectar a otro sistema. Puede afectar, si estamos hablando del lóbulo frontal, puede afectar el lenguaje, el control motor, la inteligencia. Si es el lóbulo parietal, afectará la sensibilidad. Si es el lóbulo temporal, afectará lo que es la audición, fundamentalmente el equilibrio, la marcha, la postura. Si es el lóbulo occipital, afectará fundamentalmente la agudeza y campo visual. Y a veces las emociones, por eso que las personas, a veces cuando hay un edema, escuchen, edema, que es nada más que la acumulación de líquidos, presiona las estructuras y obviamente ocasiona toda esa sintomatología que se conoce como signos neurológicos. Cuando alguien se queja, dice, me duele la cabeza, porque seguramente aumentó la tensión y entonces como no hay espacio o se ha producido un hematoma, está comprimiendo, está retenida la sangre. Cuando está por encima de la dura madre, será hemorragia epidural. Epi significa encima de. Y si digo hemorragia subdural, significa que está debajo de la dura madre. Y si digo intracerebral, que está dentro del tejido cerebral. ¿Sí? Entonces vamos a seguir hablando, ¿ya? Entonces le decía que las meninges envuelven y, como les había enseñado en el video, hay una que se hace un repliegue, que envuelve y sale. Esa es la famosa tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Y una que divide a ambos hemisferios, llamada la hoz del cerebro. Por ahí va, envuelve, se mete, vuelve a salir y envuelve al otro.
Por eso es importante que esta estructura esté completa. Por eso que cuando se ha producido una herida punzocortante, una herida penetrante, arma de fuego, arma blanca, entonces compromete, ¿de acuerdo? Inclusive un trauma contuso, compromete que cualquier agente patógeno puede ingresar y ocasionar la famosa meningitis. Vamos a ver la siguiente. Ajá, ahí está, miren. La imagen habla por sí misma. Se ha producido un trauma en el lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Puede ser de forma contusa y se produce una acción y reacción. Acuérdense de física. Entra el estímulo, golpea atrás y ¿quién es el que sufre? Por eso que se producen las famosas estrellitas. Esas estrellitas, producto del impacto, es nada más que el trauma, la energía desencadenada a pesar de que la bóveda craneal es dura, el impacto tendría que ser tan fuerte como un accidente automovilístico o un agente contuso que nos golpea, entonces va a provocar ese efecto directamente sobre la masa encefálica. Ahí vemos cómo se refleja, por eso que golpea atrás el cerebro. Imagínense, ¿quién a veces no ha ido en un carro, en un bus, y ha sufrido un rechinido de llantas, un frenazo, y nos hemos ido hacia adelante? Y si algo ha impedido que nosotros, como se ha interpuesto en el camino, entonces este trauma se va produciendo. Y entonces la masa encefálica es como una gelatina. Si ustedes van al mercado y ven el cerebro de la vaca, así, de aspecto gelatinoso, igual sucede en nosotros. Por eso que se dice que es un órgano friable. No porque se fría, no, porque se desmenuza, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahí vemos las capas, ¿de acuerdo? Esto es la bóveda craneal, ¿de acuerdo? Perdón, primero el cuero cabelludo, luego viene la bóveda craneal, o sea, el hueso, tabla externa, tejido esponjoso, diploide, tabla interna. De ahí viene la famosa, como se dice, dura madre, y la aracnoides y la pía madre, ¿de acuerdo? Lo que está de marrón es la famosa corteza cerebral o sustancia gris, que le dije que es periférica, y lo más interno es la sustancia blanca. Ahí vemos que, miren, esta capita que de cierta manera se insinúa hacia arriba son los corpúsculos de Pacioni. Es decir, todo este líquido que se está formando ahí se tiene que reabsorber. Por eso que en anatomía les enseñaron, cuando vean el hueso parietal, a pequeñas digitaciones. Esas digitaciones es nada más que el rezago de los corpúsculos de Pacioni. Ahí vemos, miren, cuando se ha producido un trauma en esta figura, cómo las neuronas se encuentran comprometidas, ¿de acuerdo? Porque sufren un aplastamiento, ¿de acuerdo? Y por eso que esa señal se va dando de forma indistinta, ¿cierto? Bien, vamos a seguir con la siguiente. Ajá. Igual. Miren el dibujo. La cefalea intensa, rigidez de la nuca, la persona no puede girar la cabeza, ¿de acuerdo? Vómitos bruscos, o sea, ya no hay náusea. De frente, el paciente expulsa el contenido, ¿de acuerdo? Somnolencia, vamos perdiendo la conciencia. Puede haber un proceso febril, la agitación o convulsiones, y los mareos y vértigos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Justo, miren, ¿qué pasaría si hay un trauma encefalocraniano? Entonces se va a acumular sangre, va a salir líquido, y eso ocasiona que se comprima el soma, el cuerpo celular o la hemorragia. Eso es si fuera externo. ¿Pero qué pasaría si fuera interno? Es decir, un tumor, un parásito, un hongo. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Provoca un proceso inflamatorio. Y eso obviamente se traduce en meningitis. ¿Ya? ¿Qué cosa es el líquido cefalorraquídeo? Ajá, muchos se preguntan, dicen, pero profesor, ese líquido, como hace unos días, si no me equivoco, una de sus compañeras me preguntó, ¿qué cosa es el líquido? Es un líquido que circula por todo nuestro sistema nervioso central. Se origina, ¿dónde? En los famosos plexos coroideos de los ventrículos laterales. Ya voy a enseñarles la imagen para que ustedes puedan observar.
pasa, atraviesa diferentes estructuras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, ¿sí? Ya más o menos ya van asociando, ¿de acuerdo? Y viaja por toda la médula espinal y regresa, señores. Regresa nuevamente para ser reabsorbido. Por eso le decía que necesariamente se tiene que reabsorber. Son 300 mililitros que se producen al día, de los cuales solo queda 150. Entonces, cuando le extraen una tubo de 5, de 10 mililitros, no es nada, chicos, ¿sí? Pero a veces los pacientes hay que explicarles. Ahí ve. Miren. Profesor. Sí, te escucho. ¿Por qué dice que se produce en 300 mililitros al día y solo quedan 150? ¿Qué significa? Que se reabsorben, hija. Mira la imagen, las flechitas. Acá estos son los ventrículos laterales. Pasa por el agujero de Monro, ¿ya? Agujero de Monro. Pasa al tercer ventrículo. Luego sigue avanzando. Mira las estructuras, ¿ya? Este es el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Esto es el famoso cerebelo. Entonces, mira, todo ese líquido va en condiciones normales, sale de ahí. Por eso, ¿qué son los plexos coroideos? Son como dedos de guante que se están ahí y están formando este líquido. Este líquido, entonces, se va a formar y va a avanzar. Va a avanzar, dije, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio. Este es el famoso cuarto ventrículo. Cuando yo le decía, miren, ahí está, se habían cortado el cerebelo y se veía esto, ¿de acuerdo? Es el piso del cuarto ventrículo. De ahí pasa por el agujero de Luschka y el agujero de Magendie, ¿ya? ¿Hacia dónde? Obviamente hacia el epéndimo de la médula espinal, ¿ya? ¿Para qué? Para irrigar ¿a quién? Al cerebelo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Uy, perdón. Entonces, ahora, esto no termina ahí. Como le decía a Viviana, si no me equivoco, seguía hacia abajo, y de ahí regresa y busca esos puntos que yo le dije, que se llaman corpúsculos de Pacioni, tanto para el lóbulo frontal como el lóbulo occipital, es decir, viaja y de ahí regresa nuevamente. Por eso que cuando se acumula este líquido y no drena, no se reabsorbe, se produce la famosa hidrocefalia, ¿ya? Entonces, imagínate si este líquido queda atrapado, ¿de acuerdo? O de lo contrario, un hematoma, o hay una neoplasia. Entonces, estas estructuras comprometen y por eso que no permiten su drenaje. Por eso hay que conectar una válvula para que vaya directamente a la vena subclavia y pueda drenar en el corazón. Y si esa válvula se obstruye, hay que cambiarla. Por eso que máximo puede estar ahí 5 años, un promedio, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿de dónde sale? Ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer, cuarto ventrículo, agujero de Luschka, Magendie, epéndimo. Ahí ve. De aquí sale cerebelo, sigue por protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. Y de ahí regresa por lo celestito, ¿ya? Y se reabsorbe en los corpúsculos de Pacioni. Por eso que cuando se hace una punción lumbar, recuerden, las vértebras lumbares son de forma cuadrangular, su apogeo espinosa. Por eso que podemos meter el trocar de la aguja y extraer ese líquido. Pero lo extraemos, como dije, termina en L1, L2, lo extraemos ahí y podemos extraer. ¿Por qué? Porque si hacemos más arriba, podemos lesionar al cono medular y entonces definitivamente podría comprometer al sistema nervioso central. Entonces, como estos son como le dije, los cabellos de una mujer que están flotando en una batea o tina con agua, entonces viene el trocar, extrae y no pasa nada. ¿Ya? ¿Qué cosa es este líquido? Este líquido, ahí están viendo, de acuerdo, debe ser de forma transparente. Por eso se le ha denominado como agua de roca, agua de manantial. Así como cuando nace el río de un deshielo, el agua es casi químicamente pura, entonces así debería ser este líquido. Por eso que permite amortiguar cualquier movimiento brusco o vibración que exista sobre el sistema nervioso. Entonces, cuando la persona
se hace una punción lumbar es porque hay la sospecha de una meningitis, ¿cierto? ¿Y qué se extrae? Ese líquido y se observa sus características. Si hay bacterias ahí, entonces probablemente el nivel de glucosa va a bajar, porque le dije, es muy parecido a la cantidad del plasma. La cantidad de sodio, potasio, cloro es igual, idéntica. La única diferencia es que el líquido cefalorraquídeo tiene menos proteínas que en este caso que el plasma, 300 veces menos. Entonces, ¿qué indica cuando yo he extraído este líquido y me ha salido cantidad de proteína? Es porque hay un proceso infeccioso, porque hay una meningitis. La meningitis, ustedes saben, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser producida por hongos, puede ser producida por protozoarios, etc. Entonces, nos quedan 10 minutos, rapidito entonces. Entonces, la glucosa, vuelvo a repetir, cuando la determinamos en el líquido cefalorraquídeo se llama glucorraquia. Cuando determinamos las proteínas en el líquido se llama proteinorraquia. Y si hay bacterias, las bacterias se tienen que alimentar. ¿Y de dónde se alimenta? De este líquido, o sea, los niveles de glucosa empiezan a descender. Entonces, así, poco a poco observamos las características. Ahora, ¿qué más? Ahí vemos. ¿Qué pasa? Normalmente debe ser incoloro, no debe ser hemorrágico. No debemos confundir con un hilito de sangre al momento de hacer la punción. Capaz hemos lesionado un vaso sanguíneo y por eso se ha producido de acuerdo a ese pequeño variante. Ahora, si esto empieza a ser turbio, si empieza a tener otras características, obviamente ya nos está hablando de un proceso infecto contagioso, como en ese caso, meningitis. El color, ahí le dije, parece agua de roca. Ahí está, miren cómo se extrae de la piel directamente para poder extraer este líquido. ¿En serio? Y ahí, ¿qué pasa cuando es rojizo? Significa pues que ha habido trauma craneoencefálico. Santocrómico significa que ha aumentado la cantidad de proteínas, puede aumentar la hemoglobina, la bilirrubina. Todo esto obviamente producto de ¿qué? De que algo está contaminando este líquido cefalorraquídeo. Y si vuelve blanquecino, lechoso, es porque hay leucocitos, bacterias. Entonces, esta situación nos permite detectar cualquier situación que comprometa al sistema nervioso central. Por eso el sistema nervioso central se encarga, de acuerdo, de avisarnos cefalea, fiebre, rigidez de la nuca, vómitos explosivos, convulsiones, pérdida de la conciencia, signo de Kernig, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya me está indicando por qué es tan importante, en este caso, este examen que me confirma la posibilidad de una meningitis. El examen me permitirá distinguir si es una ameba come cerebros, porque seguramente se bañaron en una piscina, ¿de acuerdo? O de lo contrario, en una sequía, ¿sí? O a esa persona consumió verduras con aguas hervidas, ¿sí? O de lo contrario, hubo un trauma, por ejemplo, una herida por arma blanca o un objeto contuso, o aquella persona que se produce, ¿qué cosa? Una fractura en el tabique nasal, llamado el triángulo de la muerte. Entonces, miren, ¿qué sucede en la hidrocefalia? Este es un cerebro normal y este es cuando aumenta el líquido. Miren, aumenta la presión hacia afuera, y acá como hay un continente, una barrera ósea, entonces empezamos a sentir toda la sintomatología. Ahora, profesor, ¿por qué crece tanto el cráneo? Ya saben, cuando nosotros desarrollamos el cráneo en el primer año de vida, todavía encontramos la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior se cierra al año, a los 12 meses, mientras que la fontanela posterior se cierra al 4.º mes. ¿Qué va a pasar en esa circunstancia? En esa circunstancia, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿ya? Que normalmente, como esto está todavía en crecimiento, cuando nosotros nacemos, esta fontanela se acabalga en los huesos, se superponen. ¿Para qué? Para permitir la salida por el canal de parto. Y si no,
¿Qué va a pasar? Empieza a acumularse. Miren, este es un aparentemente normal, estos son los ventrículos laterales que parecen como una línea de una tomografía. Pero aquí vemos, oye, tremendo espacio. Significa que está acumulado, que no drena. Por eso Viviana, cuando me hizo la pregunta, ahí está la evidencia. Una tomografía, una resonancia, me indica que este líquido está acumulando y no está drenando. ¿Y por qué crece el cráneo? Porque todavía está en formación en el primer año de vida. Y por eso va aumentando y va quedando así. ¿De acuerdo? Y miren las características de la famosa hidrocefalia. Bien. Entonces, esas son las características que desarrolla fundamentalmente la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Preguntas. A ver, chicos, a ver si tomo todo. Profesor. Dale. ¿Qué enfermedades se pueden detectar extrayendo el líquido cefalorraquídeo, aparte de la meningitis? Buena pregunta. Mira, cuando alguien presenta, como le dije, la cefalea, alguien así, sin nada, doctor, me duele la cabeza, y es el principal signo y síntoma que uno acude. ¿Es porque pueden ser muchas cosas? Puede ser la hidrocefalia, puede ser la meningitis, puede ser la tensión, la hipertensión arterial, puede ser un coágulo, un trombo, puede ser un parásito. Entonces, el líquido me indica, de acuerdo, que ese líquido cefalorraquídeo se ha contaminado. ¿Con qué? Con sangre, con bacterias, con protozoarios. Entonces, la meningitis, de acuerdo, es desarrollada por diferentes agentes microbianos. Recuerden bien esto, si no les, bueno, no sabemos si los vamos a encontrar nuevamente en un aula virtual, pero yo les estoy diciendo que es un tema de la patología o de neuro 2, y ahí se desarrolla perfectamente la meningitis. Entonces, eso podría ser una de las tantas causas por qué se extrae este líquido. Lo otro es la tomografía, la resonancia, ¿de acuerdo? Para que podamos confirmar los diagnósticos. Preguntas, vamos, dale. Chicos, ¿están ahí? A ver, ¿no preguntan? Profesor, ¿y qué son de las personas que sufren de migraña? Porque dice que tienen mucho dolor de cabeza. Muy bien, la migraña es una cefalea primaria que se produce cuando los vasos sanguíneos se dilatan. Esa dilatación es, como le dije, nosotros tenemos un determinado margen de dilatación, pero nuestro cerebro, vuelvo a repetir, está envuelto no solamente por el hueso, sino por las meninges. Entonces, esa dilatación es lo que provoca, pues, esa cefalea primaria, que es más frecuente en las mujeres que en los varones. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque dicen, no, me duele la cabeza intenso. 2, empiezas a tener náuseas. No hay migraña sin náuseas. 3, hay fotofobia. Apágame la luz. No hagas ruido, ¿cierto? Y empieza, como si se a dolerte tan intensamente que es hemicraneal, o sea, o es derecho o es izquierdo, ¿ya? ¿De acuerdo? Así es la migraña. Por eso se dice que es una hemicrania, un dolor en la mitad de la cabeza, ¿ya? ¿De acuerdo? Así podemos distinguir la migraña de otras cefaleas. Y obviamente, como le dije, empieza con la menarquía y termina con la menopausia. Esas es las características generales de un proceso migrañoso. ¿Hay hombres que tienen migraña? Sí. De 4 mujeres, un hombre desarrolla migraña. ¿De acuerdo? Pero eso normalmente está asociado a trastornos hormonales o endocrinos. Dale. Profesor, la migraña me dice que termina con la menopausia. ¿Quiere decir que después de la menopausia una mujer ya no va a sufrir migraña? Pero imagínate, son desde que aparece tu menarquía, 10, 12 años, hasta los 40, 45 años, todo el tiempo que tendría que superar ese proceso. Pero hay algo supernatural, que es nada más que la migraña no ataca cuando estás gestando. Cuando estás gestando, parece que la migraña desapareciera. Obviamente ¿ya? Pregunta. ¿Y si duele cuando uno está embarazada? Es por otra causa, porque posiblemente, como se dice, a veces estás con mucha tensión o la presión se ha elevado.
Recuerda la famosa preeclampsia o eclampsia durante el embarazo. Ok, profesor. Profesor, disculpe. Sí, dale. Después de que uno sufre una parálisis facial y con el tiempo sufres de dolores de cabeza fuertes, ¿a causa de qué debería ser? Muy bien, Doris. A ver, Doris, la posibilidad de que, como te dije, que nos duela la cabeza es porque ha subido la presión arterial. Y cuando, por ejemplo, nuestra sangre está llena de grasa, de lípidos, de triglicéridos, ¿de acuerdo? Lo que hace es no circula bien y por eso que nos duele intensamente. Y cuando este vaso sanguíneo estalla por la presión, y entonces se produce un sangrado. Y ese cerebro, como les dije, necesita oxígeno, necesita glucosa. Y si pasan más de 5 minutos, obviamente las neuronas dicen, me voy. Y no regresan nunca más porque nunca, ya hemos dicho, que nunca se reproduce. Nunca se regenera.